Gloria a Dios, vive Cristo para siempre. Dios bendiga a todos los amados que alcanzan a escuchar este mensaje. Amados, les bendigo en el amor de Cristo. Vive Cristo para siempre. Quiero compartir con ustedes, amados, hoy un tema especial, gloria a Dios. Muy necesario comprenderlo en medio de la iglesia, gloria a Dios, vive Cristo para siempre. Y quiero que me ayuden a compartir este mensaje, amados, porque sabemos que de gracia recibimos y damos de gracia. Y estamos con esta acción estamos ayudando a proliferar el evangelio en las redes y a llevar la palabra a otros y conocimiento que edifica. Así que te pido que compartas y que te suscribas al canal. Gloria a Dios. Y de esta manera estás contribuyendo para seguir expandiendo el evangelio en estas redes sociales y en estas, gloria a Dios, en estos medios de internet. Gloria a Dios, vive Cristo para siempre. Hoy quiero, amados, compartir con ustedes un tema que tiene que ver con la diferencia que hay entre el don de sanidad y el don de milagros. Es importante entender la diferencia. Es importante entender cómo opera cada uno de estos dones. Gloria a Dios, vive Cristo para siempre. Así que con la ayuda del Señor vamos a procurar en este espacio de tiempo hablar acerca de estos dos dones y marcar la diferencia y que nos quede como conocimiento, edificación a nosotros como pueblo de Dios y a todo aquel que escucha, gloria a Dios, que cuál es la diferencia y lo importante es saber manejar la diferencia de estos dos dones. Así que vamos a orar. Padre, te damos gloria, te damos alabanza, amado Dios. Sabemos que tú eres grande, hacedor de maravillas y que no hay otro como tú. Padre, te damos gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor, porque no han decaído, sino que son nuevas cada mañana. Gracias, Dios amado, porque tú eres bueno. Presento mi vida y presento la vida de todos aquellos que van a escuchar este mensaje, oh Dios. Pedimos, Señor, edificación, dirección, guianza, oh Dios, por tu Espíritu Santo. Una palabra, Señor, fresca, fluida, digerible, oh Dios amado, que nos pueda edificar, que nos pueda bendecir, oh Dios amado. En el nombre poderoso de Jesús reprendemos toda obra de las tinieblas con que se levante el diablo para tergiversar, para trastornar o manchar este mensaje. Lo declaramos inoperante, oh Dios. En el nombre poderoso de Jesús declaramos un ambiente de libertad y de victoria, oh Dios. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Sí, amados, vamos a estar tratando de transmitir este conocimiento, gloria a Dios, y que sea Dios quien tome nuestros labios y nuestro corazón en este momento. Una vez más te digo, comparte y suscríbete al canal y estarás contribuyendo con la expansión de esta verdad que es poderosa, que salva, que sana, que hace prodigios y señales portentados, milagros, tantas maravillas que hace la palabra de Dios. No se puede callar esta palabra, no podemos quedarnos sin hacer nada tampoco. Hay gente que no predica, pero con el clic que da, es una aceptación para que los medios que últimamente han sacado una manera de clasificar qué se muestra en ellos, es una manera de restricción, pero cada vez que nosotros damos clic a lo de Cristo, entonces eso va a prevalecer. Gloria a Dios. Así que, amados, la diferencia entre el don de sanidad y el don de milagros. Vive Cristo para siempre. Vamos a estar haciendo una lectura en el libro de San Marcos, capítulo 16, versículo 15 al 18. Dice lo siguiente. En el pasaje que titula La Gran Comisión, dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Oh, gloria a Dios, aleluya. Vive Cristo para siempre. Vemos que son promesas que el Señor da al que cree, al creyente. Gloria a Dios. Estableciendo este primer acto de confianza en Dios. Hay que creer para poder ser testigos de estas maravillas de Dios. Gloria a Dios. Así que de entrada no podemos operar en dones, sea de cualquier índole, si no creemos. Hay que creer.
Ese es el primer acto de confianza que Dios demanda para manifestar su gloria. Gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. Aleluya. Entonces, hoy nos vamos a centrar. Hay diversidad de operaciones y hay diversos dones, dice la palabra de Dios. Pero hoy nos vamos a enfocar en el don de sanidad y el don de milagros. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque a menudo solemos orar por el enfermo y lo que esperamos ver es un milagro, cuando la potestad que se nos dio fue de sanar. Y lo podemos ver aquí en este pasaje que acabamos de leer, que Dios comisiona a la iglesia. Dios comisiona a la iglesia, pero la potestad que Dios le da a la iglesia, gloria a Dios, es de que en mi mano pondrán la mano sobre los enfermos y ellos sanarán. Él no está hablando de un don de milagros allí, está hablando de una potestad de sanar enfermos en su nombre. O sea, es una sanidad lo que Dios está otorgando allí. Es una operación de sanidad, no es una operación de milagros. ¿Por qué entro haciendo esta especificación? Porque en ocasiones nos da miedo orar, o no queremos orar, o cuando oramos nos decepcionamos porque no vemos que ocurra un milagro. Pero fíjese que lo que Dios está otorgando a la iglesia aquí es una operación de sanidad, y hay una gran diferencia entre la operación de sanidad y la operación de milagros. Y es por eso que muchos se decepcionan y ya no quieren más orar. ¿Por qué? Porque oraron por sanidad, pero estaban esperando un milagro. Ver que el enfermo, que el paralítico se levantara ahí mismo, que el enfermo se sanara ahí mismo, pero eso es un milagro. La sanidad opera de otra manera. Y quiero que prestemos atención, amados, para que, teniendo esto claro, tomemos confianza y hagamos la obra de Dios con mayor libertad, entendiendo ya esto. Gloria a Dios, vive Cristo para siempre. Aleluya. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? La vamos a decir y después vamos a mostrar varios ejemplos bíblicos que nos enseñan, que ratifican lo que estamos hablando. Gloria a Dios. La gran diferencia entre el don de sanidad y el don de milagros es que el don de sanidad lleva un proceso consigo. O sea, para que haya una sanidad debe ejecutarse un proceso, desarrollarse un proceso que toma tiempo. Y este tiempo depende de la fe del creyente, de la persona que recibe. Gloria a Dios, esa sanidad, esa operación de sanidad. El tiempo puede ser corto, puede ser largo. O la fe del creyente puede ser de tal manera que esa operación de sanidad se convierta en un milagro, porque puede ser al instante la sanidad, un milagro de sanidad. Ahí se convertiría en un milagro de sanidad. Pero la diferencia radica en que la operación de sanidad siempre va a llevar un proceso, y eso lleva tiempo. Tiene que ver con el tiempo. Porque en ocasiones oramos y queremos ver la sanidad al instante, pero eso ya no sería una sanidad, sino que sería un milagro. Porque el milagro sí opera al instante. El milagro opera, efectúa la operación al instante, manifiesta el fruto, manifiesta el resultado. Así que esa es la gran diferencia, que la sanidad siempre va a lleva consigo un proceso. Pero, gloria a Dios, este proceso tiene que ver con tiempo. Pero, gloria a Dios, el don de milagro, operar en milagros, eso manifiesta el resultado al instante. Entonces, en ocasiones, por desconocimiento, oramos por sanidad, pero lo que esperamos ver es un milagro. Y como vemos que no acontece el milagro, entonces nos decepcionamos. Pero es que Dios no nos ha comisionado con esa autoridad. La comisión que Dios da aquí es una comisión para operar en una sanidad. Gloria a Dios. Ya que la persona adquiera un don de milagros, o por el Espíritu active el don de milagro, por el Espíritu Santo active el don de milagro del Espíritu Santo, es diferente. Entonces ahí esa persona va a poder operar en milagros. ¿Por qué? Porque ya recibió de parte de Dios el don de milagros, o fuera que hizo los méritos necesarios para activar el don de milagros del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo tiene todos los dones. A él no le hace falta ningún don. Cuando la persona recibe, el Espíritu Santo recibe juntamente todos los dones. Pero para activar los dones del Espíritu Santo hay que entrar en comunión con el Espíritu y hacer méritos para activar ese don en el Espíritu Santo. Óigase bien, que hay que tenerlo claro. Que las personas reciben el Espíritu Santo y parece que no han recibido nada. ¿Por qué?
porque hace falta entrar en comunión y hacer méritos, de tal manera que el Espíritu Santo se siente en la libertad o en el gozo de manifestar esos dones que están en Él, porque ya están los dones. Dice que Dios no da su Espíritu por medida. O sea que cuando Él bautiza en el Espíritu Santo, el bautismo viene con todos los dones, pero le toca al creyente entrar en esa comunión con el Espíritu Santo, gloria a Dios, y hacerse meritorio delante del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo manifieste esos dones, active los dones. Óigase bien. La otra opción es recibir de parte de Dios directamente a nuestro espíritu los dones. Dios nos puede otorgar el Espíritu Santo o Dios le puede otorgar dones a nuestro espíritu. Y para operar en esos dones que Dios otorga a nuestro espíritu, tenemos que saber entrar en comunión con esos dones. Que eso es otra cosa. La gente recibe los dones, pero no sabe cómo operar en los dones porque no tiene comunión con el don. Vive Cristo para siempre. Aleluya. Entonces, amados, la gran diferencia del don de sanidad y el don de milagro, de operar en sanidad y operar en milagro, es esa, que el milagro por lo general siempre lleva un proceso de tiempo que se puede acortar ese proceso de tiempo para manifestar para manifestar la operación de acuerdo a la fe que tenga aquella persona que recibe la operación. Hay personas que reciben la sanidad y la sanidad se le manifiesta en semanas, a otras en meses, a otras en días, a otras al instante. Pero cuando esa sanidad se manifiesta al instante ya no es una sanidad normal, sino que es un milagro de sanidad. ¿Sí? Porque el milagro es el que se manifiesta al instante. Gloria a Dios. Pero la sanidad, la operación de sanidad se puede manifestar al instante de acuerdo al nivel de fe que tenga la persona que está recibiendo esa operación. Hay gente que tiene mucha fe, otras que tienen gran fe, hay otras que tienen poca fe. Y entonces así, de acuerdo, conforme a su fe, le es manifiesto a la sanidad. Vive Cristo para siempre. Entonces, en ocasiones, amados, oramos y parece que no pasó nada. No, siempre Dios va a cumplir su palabra. Si usted está en paz con Dios, óigase bien, si usted está en paz con Dios y usted se ajusta a la promesa que dice, y en mi nombre pondrán la mano sobre los enfermos y ellos sanarán, crea que esa persona recibió la sanidad. Ahora bien, hago un paréntesis. La persona que va a recibir la sanidad debe creer, o al menos usted debe creer entonces, al menos usted que está haciendo la oración para que el Dios, si no puede Dios operar en la fe o en el creer de la persona, al menos opere en su fe o en su creer. Vemos que el Señor Jesucristo sanó al paralítico que estos 4 hombres llevaron y bajaron por el tejado. Fue por la fe de ellos, no por la fe de Él, sino por la fe de ellos. Entonces, por nuestra fe, Dios puede operar sanidad o milagros en otra persona. Entonces, vamos a ejemplos bíblicos para que veamos cuándo se está operando en don de sanidad y cuándo se está haciendo una operación de sanidad y cuándo se está haciendo una operación de milagros. Vemos que la Biblia registra que al Señor Jesucristo en cierta aldea le presentaron a un sordo, a un ciego. Y el Señor Jesucristo lo sacó de la aldea y le untó lodo en los ojos. Y le untó, mejor dicho, sacó a este hombre de la aldea y puso su mano sobre sus ojos y luego le puso a mirar y él dijo: veo a los hombres, pero los veo como árboles que se mueven. Y luego volvió a tomar al hombre y poniendo sus dedos sobre los ojos volvió a orar por él y luego le preguntó que si veía y él dijo que veía. Dice la palabra que quedó viendo este hombre de lejos y de cerca claramente. Entonces vemos ahí cómo hubo un proceso de sanidad. El Señor Jesucristo pudo haber hecho un milagro, dado una palabra y los ojos de este hombre pudieron haberse abierto una vez. Pero aquí vemos cómo hace un proceso para que este hombre reciba la vista. También vemos que se le presenta a un sordo y mudo. El Señor Jesucristo lo toma aparte y dice que escupe sobre su lengua y luego pone sus dedos dentro de sus oídos y da una palabra, dice éfata. Mire el proceso, éfata, que significa sea abierto.
¿sí? Y este hombre fue sanado de su ligadura, de la ligadura que tenía en la lengua y de la sordera que tenía en los oídos. También vemos cuando el Señor Jesucristo, gloria, es un milagro de sanidad de lo que estamos hablando aquí, que conllevan consigo un proceso. Hay un proceso para manifestarse esa operación de sanidad. Tiene que ejecutarse un proceso. Gloria a Dios. Estamos hablando de la diferencia que hay entre los dos, entre la operación de sanidad y la operación de milagros. También vemos cuando el Señor Jesucristo toma al ciego y hace lodo y le unta los ojos y le dice: ve a lavarte al estanque, al Siloé, que traduce el enviado. Vemos cómo hay un proceso aquí, que el Señor Jesucristo primero le unta los lodos en los ojos y lo envía. Y en esa trayectoria de tiempo, en ese caminar de que hizo este ciego hasta el estanque, cuando se lavó, ahí recibió la vista. Hubo un proceso. Siempre cuando se va a ejecutar, se va a operar en sanidad, hay un proceso. Y lo que queremos dar a entender es que este proceso, el tiempo de este proceso puede demorar o puede tardar poco, dependiendo de la fe del que recibe el proceso de sanidad. Gloria a Dios. Dice la palabra que cuando este hombre fue al Siloé y se lavó, regresó viendo. También vemos en el Antiguo Testamento que cuando Ezequías estaba enfermo de los pies, Dios envió al profeta, parece que el profeta Isaías, ¿sí? O Elías. Bueno, Dios envió al profeta, gloria a Dios, a que le diera el remedio a Ezequías para curar sus pies. ¿Y cuál fue el remedio? Que le dio hacer masa de higo y untársela en la llaga. Eso fue un remedio de sanidad. No hizo Dios un milagro. Dios pudo haber hecho un milagro y sanarlo de una vez, pero Dios le dio el remedio para sanarse. O sea que Ezequías comenzó a ponerse esa masa de higos en la llaga y paulatinamente comenzó a curar hasta que quedó del todo sano de esa herida que tenía en los pies. Entonces, el proceso de sanidad, la operación de sanidad siempre lleva consigo un proceso. Y este proceso se ve reflejado en el tiempo que demora en manifestarse la sanidad en el que la recibe. También vemos cuando el Señor Jesucristo va descendiendo de la montaña y este hombre leproso le sale al encuentro y le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y dice que la palabra que el Señor Jesucristo dijo: quiero, sé limpio, y colocando el dedo sobre él lo tocó. Dice que al instante lo dejó la lepra. O sea, eso fue un milagro de sanidad. Eso fue un milagro, porque el milagro ocurre al instante. Esa es la gran diferencia con la operación de sanidad. La operación de milagro se manifiesta al instante, pero la operación de sanidad puede tomar su tiempo. Entonces usted que ora o que en algún momento va a orar, tiene que entender esto para que no tenga miedo. Si usted no ve que la persona se sanó al instante, sepa que Dios es fiel. Dios dijo que cielo y tierra pasarían, pero que su palabra no pasaría. Y si usted está en paz con Dios, escuche esto: si usted está en paz con Dios y usted se ajusta a la condición de la promesa que es: en mi nombre pondrán la mano sobre los enfermos y ellos sanarán. Si usted lo hace así, estando en paz con Dios, tenga por seguro que Dios inició la operación de sanidad en esa persona. Y dependiendo de la fe que esa persona tenga, así mismo se va a manifestar esa sanidad en ella. Pero Dios comienza, desde el primer momento en que usted cumple la condición de la promesa, Dios comienza también a cumplir su parte de impartir sanidad. Ahora bien, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Dios juega con la fe de la persona. O sea, no que juegue, sino Dios trabaja con la fe de la persona que recibe esta operación. Si esa persona tiene poca fe, pues así se le va a manifestar la sanidad. Si esa persona tiene gran fe, así mismo se le va a manifestar la sanidad. Hay personas que ora uno por ellas y tienen tanta fe que lo que reciben es un milagro, porque la sanidad se manifiesta al instante. Así como este hombre leproso, que estaba esperando que el Señor bajara del monte, no le importó que viniera acompañado, no le importó que lo llamaran inmundo, no le importó. Ese hombre estaba tan seguro que el Señor Jesucristo lo podía sanar, podía hacer algo por él, que no le importó el vituperio de los demás. Él vio la sanidad ahí al frente y no la dejó pasar la oportunidad, sino que se lanzó y dijo: Señor, si tú quieres, puedes. Si tú quieres, le dijo. O sea, este hombre tenía fe, tanta era la fe que tenía que recibió al instante el milagro de sanidad.
Entonces hay personas por las que uno va a orar que tienen tanta fe que van a recibir la sanidad al instante. Gloria a Dios. Pero hay otras en las que se va a manifestar con el tiempo. Si la persona no duda, porque si la persona llega a dudar, daña el milagro, porque le da lugar al diablo. Y dice la palabra, y no deis lugar al diablo. Entonces, esto hay que hacérselo también entender al que va a recibir la sanidad, para que comprenda que aunque él no la vea, la sanidad ya se comenzó a ejecutar, sino que de acuerdo a su fe a sí mismo ya se va a manifestar, para que no entre en duda, porque cuando la persona duda, ahí daña el milagro, ahí se detiene el milagro. Y eso es lo que tiende a pasar cuando la persona no ve que ha sido sanada inmediatamente, porque pensó que no pasó nada, porque desconoce que la operación de sanidad ya entró en curso, ya entró en ejecución, sino que ella se está manifestando al ritmo de la fe del creyente. Entonces, ¿qué puede hacer uno para que cuando uno ore, la oración no sea estorbada por la incredulidad de la persona que está recibiendo la oración? Lo mejor que uno puede hacer es hablarle esto, ponerle esto en conocimiento a esa persona. Hacerle entender que una cosa es un milagro, otra cosa es una operación de sanidad, así como lo estamos explicando aquí. Y lo que uno procura hacer es incentivar la fe, activar la fe o el creer de esa persona. ¿Cómo lo hace uno? Hablándole los testimonios de los milagros que Jesucristo el Señor hizo en la palabra, hizo y los dejó registrado en la palabra, de cuando resucitó a Lázaro, de todos los milagros que él hizo. Y esto lo que hace es activar la fe en el que está escuchando. Llevarlo a ese nivel de confiar y creer que la palabra, que la oración que se va a hacer por él, puede también, así como Dios lo hizo antes, lo puede hacer también con él. Entonces, uno tiene que activar la fe del que escucha, el que va a recibir la oración. Y esto se hace a través de los testimonios que hay en la palabra acerca de las sanidades. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando uno ve que el creyente, gloria a Dios, uno analiza al creyente y uno ve que le hace falta fe. Y aún así no le haga falta fe, pero es bueno orar ya habiendo activado la fe del creyente. Cuando uno comienza a hablar de los testimonios que el Señor, de los milagros, de las sanidades que el Señor Jesucristo hace, eso despierta, eso activa la fe en el que necesita la oración. Y entonces ya después de haber hecho ese proceso de activar la fe, entonces ahora si uno procede a orar por el enfermo, gloria a Dios. Y en ocasiones la oración no es larga, no es una oración larga, porque de hecho la promesa dice aquí es que en mi nombre pondrán la mano sobre los enfermos y ellos sanarán. Y eso es lo que uno tiene que hacer, no más de allí, porque los enfermos no se va a sanar por mérito de mi oración, no, sino porque el Señor es fiel y verdadero y Él dijo que lo sanaría. Entonces es recomendable que ese tiempo de oración que usted se va a gastar allí, más bien lo invierta en activar la fe de ese creyente, de esa persona. Si usted hace el ejercicio de activar la fe de esa persona, cuando usted ponga la mano y diga en el nombre de Jesús recibe sanidad, esa persona va a recibir la sanidad y se va a manifestar de acuerdo a la fe que usted logró manifestar, que manifestar esa persona por los testimonios que usted le contó y cómo se los contó y cómo hizo que él despertara en fe. Así mismo va a recibir la sanidad. Gloria a Dios. Entonces vemos que la gran diferencia entre entre la operación de sanidad y la operación de milagro es que el milagro se manifiesta al instante. El milagro siempre se está manifestando. Él deja en claro que fue un milagro, hace el cambio, produce el cambio al instante. Pero la sanidad, la operación de sanidad, se toma su tiempo. Es un proceso que toma su tiempo y este tiempo varía de acuerdo al nivel de fe que tenga la persona, al grado de fe que tenga la persona que está recibiendo esta operación de sanidad. Vive Cristo para siempre. Es bueno que tengamos esto en claro. ¿Por qué? Porque en ocasiones oramos, como decía al principio, oramos por sanidad y lo que esperamos ver es un milagro. Me explico. En la gran comisión, el Señor comisiona a la iglesia con una operación de sanidad. Él ahí no le dio una operación de milagros ni nada, le dio una operación de sanidad. Entonces, cuando nosotros vamos a orar, tenemos que saber, si no tenemos dones espirituales, tenemos que saber que la comisión, la potestad delegada es una operación de sanidad, si vamos a orar por el enfermo.
Tenemos que tener claro esto, que lo que el Señor comisionó y nos envió fue con una operación de sanidad. Así que si yo no tengo dones, por ejemplo, si yo no tengo el don de milagro, yo no puedo orar esperando un milagro. O sea, yo sé que no tengo el don de milagros. Entonces yo tengo que entender cómo trabajar con lo que Dios me ha dado. Si Dios lo que me dio fue una operación de sanidad, entonces yo sé que la operación de sanidad, cuando yo ore, va a depender su manifestación de la fe del creyente, de la fe de la persona que está recibiendo la oración. Ahora bien, yo puedo hacer que mi fe también sea la que active esa sanidad en el que está recibiendo la oración. Como vemos allí en el pasaje del paralítico que fue bajado por el techo, el Señor Jesucristo lo sanó por la fe de ellos. Entonces mi fe, si yo sé que yo tengo una fe, gloria a Dios, que puede manifestar esa sanidad en esa persona inmediatamente o rápidamente, entonces yo oro confiado en mi fe, confiando en mi fe. O sea, yo oro confiando en mi fe, en la fe que yo tengo en el Señor Jesucristo para que el Señor haga la obra. Entonces lo que va a operar ahí va a ser mi fe, no la fe de Él, sino mi fe. Porque pueda ser que la persona, la fe que tenga no sea suficiente como para permitirle esperar el tiempo que se va a llevar la sanidad operando bajo ese nivel de fe que tiene esa persona, que puede ser escaso y se puede demorar mucho la sanidad bajo ese nivel de fe. Pero si yo sé que mi fe es mayor, entonces yo puedo orar confiando en la fe que hay en mí, en el Señor. Entonces ya lo que va a operar en esa sanidad va a ser mi fe, va a ser la que el Señor va a utilizar para operar una sanidad más efectiva, o sea, una sanidad más rápida. Vive Cristo para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, amados, aleluya. Vemos también que la viuda del flujo de sangre, ella necesitaba una sanidad porque tenía una enfermedad de flujo de sangre. O sea que ella lo que necesitaba era una sanidad. Pero la fe de esta mujer fue tanta que ella lo que recibió fue un milagro. Porque dice que tan pronto ella tocó el manto, el borde del manto del Señor salió poder y la fuente de su flujo se cerró al instante. O sea, ella recibió un milagro. Aunque era una sanidad lo que ella estaba buscando, pero por su fe lo que recibió fue un milagro. Así como aconteció con este hombre leproso. Iba buscando una sanidad, pero por su fe recibió un milagro. Vive Cristo para siempre. Entonces la fe, por eso Dios dice en su palabra que conforme a tu fe será hecho. Entonces tenemos que tener todas estas cosas claras para que no nos dé miedo orar por el enfermo. Sepamos que, gloria a Dios, la sanidad, la operación de sanidad se toma su tiempo. Y va a variar de acuerdo el nivel de fe con que se haya orado. Pero la operación de sanidad siempre se va a efectuar. Y lo que debemos procurar nosotros es que la persona no pierda la fe, no entre en duda. Si le explicamos todas estas cosas, es más probable que él espere creyendo. ¿Sí? Pero si usted mismo desconoce estas cosas y entonces usted va a orar y no ve que pasó el milagro, entonces usted mismo va a despertar la incredulidad porque usted mismo se va a ir con la incertidumbre. ¿Por qué no sanó? ¿Por qué no se le...? No. Sepa que es un proceso de la operación de sanidad. Y que si usted no tiene todos los dones, y si usted no tiene los otros dones, o si usted no tiene un don de milagro, usted no puede esperar un milagro si usted no tiene un don de milagros. ¿Sí? Si usted tiene el don de milagro, pues entonces ore esperando un milagro porque usted tiene el don de milagros. Pero si no tiene el don de milagro, entonces sepa que la operación de sanidad toma su tiempo y se manifiesta de acuerdo a la fe con que se haya iniciado ese proceso de sanidad, esa operación de sanidad. Así que, amados, todo esto nos sirve para que vayamos madurando y teniendo, gloria a Dios, una mejor convicción en cuanto a las promesas de Dios, porque muchos
llegan a dudar de la palabra porque no ven la manifestación de lo que ellos esperan ver, porque por lo general llegamos a orar, como decía al principio, a orar por una sanidad, pero queremos ver es un milagro, sabiendo que no tenemos don de milagro, sino que se nos ha otorgado aquí en la comisión. Lo que Dios otorga es una operación de sanidad, y eso tenemos que tener claro, que es diferente a la operación de milagro. Entonces, si usted lo que tiene la capacidad de operar en ese don de sanidad, entonces no espere manifestar un milagro. Si se manifiesta, gloria a Dios, porque se puede manifestar de acuerdo a la fe que usted tenga, o de acuerdo a la fe que tenga la persona que está recibiendo la oración. Se puede manifestar un milagro, y es lo que vemos, lo que pasó con la mujer del flujo de sangre. Ella necesitaba una sanidad, pero su fe fue tanta que provocó un milagro, produjo un milagro. ¿Sí? Gloria a Dios, vive Cristo para siempre. Así mismo con el hombre leproso. Pero también hay otros en que vimos cómo el proceso de sanidad tuvo que efectuarse. Al ciego del estanque de Bethesda lo mandaron a lavarse los ojos allá a ese estanque. A gloria a Dios, a estos hombres, al hombre que era ciego, que lo sacaron de la ciudad, le tocó el Señor hace repetir el proceso 2 veces y decirle que mirara para ver si veía bien o no. Al sordo y mudo lo sacaron y le echaron escupo en la lengua y le metieron los dedos a los ojos. Un proceso, porque se estaba operando en sanidad. Gloria a Dios. Y también, amados, que el Señor Jesucristo trabaja mucho con nuestra fe, con nuestra confianza en Él. Entonces tenemos que procurar despertar la confianza en el que va a recibir la oración, de que confíe de que Dios sí lo puede sanar, de que Dios sí le puede hacer el milagro, de que Dios sí puede operar en su vida a través de esa oración. Nos toca a nosotros trabajar, activar la fe del que va a recibir la operación, ya sea de sanidad o de milagro, dependiendo del don que haya en usted. Vive Cristo para siempre. Aleluya. Bueno, amados, creo que con lo que hemos compartido hasta este momento es un conocimiento que nos puede edificar si lo atesoramos, y nos puede dar luz y confianza y tranquilidad en cuanto al orar por los enfermos, porque hoy en día muy pocas personas se atreven a orar por los enfermos porque no ven que ocurre un milagro, cuando realmente la capacidad que ellos tienen es para operar en sanidad. Y que la sanidad, y por no entender que la sanidad es un proceso, entonces se decepcionan y ya no quieren orar por los enfermos porque no ven que pase el milagro que ellos esperan que pase al instante, cuando ellos tienen capacidades de operar en sanidad y no en milagros. Por eso tenemos que tener claro qué hay en nosotros. Si hay dones de sanidad, entonces operamos en sanidad y sepamos cómo trabaja el don de sanidad. Si hay don de milagro, entonces sepamos que las cosas con el don de milagro ocurren al instante, y tenemos que procurar que así acontezca. Con nuestra fe activar, con nuestra comunión con el don, así activar la operación de este don. Vive Cristo para siempre. Aleluya. Bueno, amados, Dios les bendiga. Espero que este mensaje haya sido para edificación, para bendición y fortalecimiento y confianza en las promesas de Dios, y motivación para salir a orar y probar estas cosas. Gloria a Dios que Dios nos ha entregado, porque Dios está dispuesto a respaldar a todo aquel que le cree. Vive Cristo para siempre. Una vez más te repito, comparte este mensaje, suscríbete al canal, apoya la expansión del Evangelio en estos medios, y Dios te dará la bendición que, gloria a Dios, que conforme a su voluntad Él determine darte por este gesto que tú tienes. También vamos a hacer un paréntesis: si allí hay amigos que todavía no han aceptado a Jesucristo, al Señor, les decimos hoy enhorabuena. Sabemos y entendemos que este es el tiempo del fin, que en cualquier momento puede llegar la muerte, y si estamos fuera de Jesucristo, lo que nos espera es condenación. Pero si estamos de la mano de Jesucristo, si ya le hemos creído y hemos confesado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador de nuestra alma, entonces allí hay garantía de que tendremos quien nos defienda, quien abogue nuestra causa. Así que yo hoy te invito a que aceptes a Jesucristo como tu Señor, Salvador y Maestro de tu alma, porque está escrito que todo aquel que no se haya inscrito en el libro de la vida fue echado al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Y quiénes son los que no van a estar inscritos allí? Todos aquellos que teniendo la oportunidad hoy de aceptar a Jesucristo como el Señor y Salvador y Maestro de su alma,
deciden ignorar la oportunidad y seguir sus vidas así, sin el salvoconducto que es haber confesado a Jesucristo aquí en la tierra como hombre, confesado que Él es el Señor, que Él es el Maestro y que Él es el Salvador. El único que puede redimir mi alma es Él. Si yo confieso esto delante de los hombres, como dice la palabra, el que me confesare delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de los ángeles y de mi Padre que está en los cielos. Entonces tendrás quien te confiese ese día, cuando tu alma tendrá que comparecer por las obras que cometió aquí en la tierra. Así que te invitamos hoy a que aceptes a Jesucristo allí donde tú estás, lo hables con tu propia boca diciendo: yo creo que Jesucristo murió por mí en la cruz del Calvario, yo le acepto como Señor, Maestro y Salvador de mi alma. También pido perdón por mis pecados y pido que mi nombre sea escrito en el libro de la vida y que a partir de ahora mi corazón pertenece a Él. En el nombre de Jesucristo, amén. Esta corta oración puede cambiar tu eternidad. Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad. Recuerda, comparte y suscríbete al canal. Dios te bendiga una vez más. Aleluya. Gloria a Dios.